Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. A la ex ministra de Justicia y esperamos que pronto doctora en Derecho Constitucional, Marisol Perestello, que se ha hecho destacar por un artículo muy ponderado y muy riguroso publicado en el Diario del Comercio a propósito de las prácticas judiciales e institucionales en El Salvador. Señora Perestello, muy buenos días, gracias por estar entre nosotros. ¿Cómo están, Fernando Mávila? Buenos días. ¿Qué es lo que usted cree que no se está entendiendo en el Perú de la parte de autoridades, algunas de ellas elevadas, y de ciudadanos respecto de si El Salvador y su presidente Bukele pueden construir un plan que deba inspirarnos? Yo creo que lo que no se entiende es que el Estado de Derecho está regido por la ley. Y la ley la tienen que respetar todos. Y el primero que la tiene que respetar es el gobernante, porque se convierte en un límite el ejercicio de su poder. Y Bukele se llama a sí mismo el dictador porque se burla de los controles del poder. Y cuando un poder le incomoda, como por ejemplo el Poder Judicial, cesa a través de su mayoría legislativa al 30% del poder, con lo cual lo reemplaza. Y al reemplazarlo, somete la justicia a su voluntad. Y todas las violaciones a derechos humanos que se están cometiendo contra ciudadanos, porque claro, cuando se viola la ley, se viola primero contra los delincuentes, pero después contra la prensa incómoda, y después contra los opositores políticos incómodos, y después contra cualquiera cuya cara no te guste. Ahora, claro, quienes primero aplauden, instituciones, después sí, personas, los pobres entre los pobres siempre. Claro, quienes aplauden el plan Bukele o quienes lo invocan como la gran solución para luchar contra la delincuencia y la criminalidad organizada, dicen, ok, no estamos de acuerdo con este afán suyo de permanecer en el poder. No estamos de acuerdo con su postura frente a las instituciones que debe respetar en el esquema democrático del país. Pero sí estamos de acuerdo en esto y este aspecto que ha contribuido a reducir la tasa históricamente a un nivel muy, muy bajo de, por ejemplo, crímenes en El Salvador. Entonces, sí estamos de acuerdo con su política penal, digamos, básicamente. El estado de excepción, por ejemplo, la aplicación en una situación de emergencia de estado de excepción, la participación temporal en un lazo de tiempo establecido de las Fuerzas Armadas en una intervención directa, porque todo lo que hemos intentado hasta la fecha no ha funcionado. ¿Cómo respondería a esos argumentos? No hemos intentado nada. Para empezar, hemos tenido tantos ministros del Interior en los últimos años que ya ni siquiera recordamos los nombres. Con lo cual, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que debía ser dirigido por la presidenta, ni siquiera lo discutimos. Entonces, no hay medidas a corto plazo que den respuesta inmediata al robo del celular, al miedo, ¿no? Un poco generalizado de vivir en el cotidiano. No hay. Hay una ausencia de policías en las calles que debería de suplirse, no con policías inventados ni sacados de los últimos 6 meses, porque le estás dando un arma que si no saben usar, terminan usándola en bandas de policías, malos agentes del Estado, en perjuicio de los buenos policías que salen todos los días a morir por nosotros, y a los que hay que proteger, reconocer y además económicamente considerar. Pero luego tienes que tampoco hay planes a mediano plazo. Si 6 de cada 10 privados de libertad no terminaron el colegio, el indicador de deserción escolar te demuestra que eso incide en la criminalidad y deberías de hacer una política clara contra la deserción escolar. Correcto, Marisol. O sea, mediano y largo plazo en el Perú no existe, Bien. pero corto plazo tampoco. Y cuando tú les preguntas a estos que admiran el plan Bukele, ¿qué del plan Bukele te interesa? Claro, ahora, no hablemos Entonces no ya... te saben decir qué, porque Correcto. el qué de Bukele siempre es violatorio de reglas y de derechos. Correcto. Ahora, volviendo aterricemos a nuestra realidad. Lo que hay y lo que hemos venido apreciando durante los últimos gobiernos es un desencanto de la ciudadanía en la clase política. Absoluto. ¿Correcto? Tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Se legisla por conveniencia, se gobierna cada vez peor en el sentido de que se pierde la buena gestión, la buena práctica de gestión desde el Poder Ejecutivo. Usted acaba de reconocer, no hemos hecho nada. Y eso va generando un sentimiento a favor de la mano dura, la denominada mano dura. La ciudadanía dice, el sistema tal y como está no funciona. Necesitamos a alguien que venga y que imponga la autoridad. Y eso está ocurriendo y se está replicando
en varios países. Ya no hablamos solamente del señor Bukele, sino de otros que podríamos citar en este momento. De alguna manera volvemos a los años 90, en que decíamos, no hay manera de luchar contra el terrorismo ni contra la crisis económica si no es con mano dura. Y es por eso que se aplaudió, de la manera como se aplaudió el cierre del Congreso que dispuso Alberto Fujimori en el año 92. Desde ese punto de vista de análisis, ¿qué es lo que viene si la clase política no actúa bien? Es decir, si los responsables en el gobierno no toman en cuenta estos llamados de atención que acaba de hacer. Mira, hay un desencanto en la política, es una primera cosa que está estudiada desde Latinobarómetro. La clase gobernante también. La clase política y la clase gobernante. Sí. Hay adicionalmente un problema para enfrentar la desigualdad, que es uno de los principales problemas del país, y eso requiere gestión, y un problema de incapacidad en la gestión. Nuestro Estado es un elefante blanco en el que hay un montón de funcionarios, somos una república de papel, un montón de leyes que no se cumplen, y el resultado de eso es una crisis de representación. Pero además hay estudios en el mundo, no solo en el Perú, que demuestran que la gente está dispuesta a que se rompa la ley con tal de que se le quite la posición de privilegio a la clase política y a la clase económicamente más poderosa. Eso es un error, porque lo que tú tienes que hacer es que la ley sea igual para todos. Y eso es un problema en el Perú. La única cosa en el Perú que se cumple para todos son las multas en el Callao. Y por eso la gente sabe manejar desde que cruza de San Miguel al Callao. Nadie sabe cuánto es la multa. Pero todo el mundo sabe que te la ponen. En cambio, en el resto del país, el diagnóstico la gente cree que no se respeta la ley. ¿Qué hacemos con un Congreso, por ejemplo, que debería ejercer un control político? Llamar a los ministros y decirles, señores, ¿cuáles son los resultados, por ejemplo, en la prevención ante el fenómeno del Niño? Llamar al ministro del Interior, señor, ¿cuál es su plan de seguridad? Pero Mávila, es la tarea de las comisiones del Congreso. Mávila, este Congreso ni siquiera ha sido capaz de exigir responsabilidad política por los 49 muertos. ¿Quién va a defender al Congreso hoy por hoy? Si mañana a la señora Boluarte, por ejemplo, se le ocurre y dice, bueno, se disuelve el Congreso, ¿la aplaudirían? Lo que pasa es que hay que defender la institucionalidad. Yo lo sé. Si no defendemos la institucionalidad, nos convertimos en lo que estamos combatiendo. Si tú utilizas la violación de la ley para poner la ley, la defensa de la institucionalidad, pero por eso, ¿qué mecanismos instalamos? Tenemos que ir para respetar nuestra institucionalidad. Una pausa. Disculpe usted, después de la cual responderá lo que le ha preguntado Mávila, pero también hay otros temas pendientes. Sí, claro que sí. En relación al plan supuesto de Bukele. Quiero que nos diga una palabra sobre las cárceles en el Perú, porque pero por el tema supuesto. de las cárceles es decisivo en El Salvador, y nos hable también sobre el 20 aniversario de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, puesto que usted ha estado en uno de los lugares más emblemáticos de una masacre contra una comunidad, el caso de Acomarca. Retomamos nuestra conversación con usted después de una breve pausa. Ministra de Justicia, Marisol Perestello, y estábamos hablando de un tema que se ha puesto en debate, porque son varios los actores políticos, no únicamente el presidente del Poder Judicial, quien ha invocado el modelo Bukele como la gran solución para luchar contra la inseguridad. También lo ha hecho el señor Hernando Guerra García, vicepresidente del Congreso. Hernando Guerra García estuvo ayer con nosotros aquí, luego estuvo más tarde con otros medios también, y se refirió a este tema. Es más, dijo, el Perú necesita 2 Bukeles y un Milei. Así. Dijo nuevamente dos esa... Bukeles y un Milei igual un Fujimori. ¿Dónde está el señor Fujimori? El problema es que está ahí después de ¿cuánto daño? Es lo que va a pasar con Bukele, pero va a pasar con Bukele en 10 años. ¿Quién va a pagar el costo de esos 10 años? Primero los pobres entre los pobres, después la prensa, después todas las instituciones, los pocos líderes políticos que se atrevan a enfrentarlo. Ese es el derrotero de todos los dictadores en América Latina. Lo que nos pasó en la década de los 90. Un buen aparato de comunicación, con lo cual, ¿qué cosa cuenta? Cuenta que ha hecho una cárcel. ¿Cuál es el mérito? ¿Cuánta plata gastaste? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo la hiciste tan rápido? ¿Dónde están los procesos? ¿Dónde está el expediente técnico? Después van a salir las denuncias por corrupción. Acá tenemos cárceles igual de buenas o mejores, pero que cumplen el rol resocializador, por ejemplo, Cochamarca. Pero poquitas. Pero necesitamos más cárceles también. Por supuesto. De 3 veces la capacidad. Pero no solamente eso, Fernando. Hace tiempo que no se construye y los hace más de 10 años siguen usando celulares desde las cárceles, no se controla eso. No se termina con los bloqueadores. Conoce las cárceles sí, claro. Que yo. Muy bien, muy bien. Hay una sentencia además del Tribunal Constitucional que dice que en el 25, si no se construyen más cárceles, los penales que están asignados, Lurigancho, Castro, el de Cañete, ya no van a poder aceptar a más privados de libertad. ¿Dónde los vas a poner? O sea, en realidad además solamente tienes capacidad para atender el 50% de la demanda de educación y trabajo, con lo cual, ¿cómo resocializamos? Tienes problemas de, por ejemplo, VIH y tuberculosis. No han ingresado preservativos en el penal de Lurigancho desde antes de la pandemia. 10.000 personas, 69 personas del colectivo trans. Mañana
me parece muy bien, por gestión del INPE, va a haber un despistaje, un tamizaje de VIH. Eso es un problema de salud pública. El 5% de la tuberculosis del Perú está concentrada en cárceles. Pero nadie habla de eso. La gente cree que además está en cárceles. Mentira, porque en las cárceles va la visita. La visita se sube a la combi, se sube al tren. Entonces, la tuberculosis va tosiendo por todo el transporte público de nuestro país. O sea, los problemas estructurales nos afectan a todos. Y tú tienes que decidir si cambias el paradigma de la dominación, que es el paradigma de las estructuras como la nuestra, en el que la mano dura, el hombre fuerte que te pega, que te cachetea, que te obliga a hacer las cosas, que si no estaba caliente la sopa, que si... Hay que cambiar ese paradigma, que es un paradigma social dañino, por el paradigma del cuidado. La pregunta apunta a cómo empezamos a cambiar esto que pareciera repetirse con ciclos. No es que uno defienda, por supuesto, la violación del Estado de Derecho, pero uno sí se hace preguntas para tratar de entender por qué tiene tanto éxito y tanta aprobación. Alguna explicación hay para eso y hay que encontrarla, descifrarla, decodificarla, precisamente para que nuevas posturas autoritarias no calen en una ciudadanía hambrienta de soluciones. No hay que aceptar. El sistema democrático en ese momento no les está ofreciendo. Entonces hay un desencanto natural frente a algo que no está funcionando. Ese es el peligro que hay que advertir y decir, bueno, las consecuencias pueden ser peores que la enfermedad. No hay que decirles a los ciudadanos que solamente se pueden hacer las cosas bien violando la ley. Porque entonces socavas la moral pública. No estoy hablando de superioridad moral de nadie. Lo que hay que garantizar es la moral pública con transparencia y con denuncia. Señora Perestello, a propósito de eso y visto que el tiempo avanza, quería que nos haga alguna reflexión sobre el 20º aniversario de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, uno de los esfuerzos más inéditos que haya habido en nuestro país para dar una visión de conjunto de la manera como reaccionó el Estado frente a una amenaza como fue el terrorismo de los años 80 y 90. Y en su momento, cuando se presentó el año 2003, hubo muchas críticas, personas que lo consideraban sesgado, hostil a las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Incluso algunos dijeron complacientes hacia el terrorismo. Han pasado 20 años y podemos tener una imagen mucho más apaciguada. Por favor, ¿cómo percibe usted el eco que tiene actualmente y la influencia que ha podido producir ese informe para tener una mirada seria contra el terrorismo, pero al mismo tiempo respetuosa de los derechos humanos? Bueno, primero decir que esto se da 20 años después de que surge ANFACEP. Este año se celebran 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y 40 desde que se funda ANFACEP. Para los que no saben, ANFACEP es la organización de familiares y víctimas de desaparecidos y secuestrados que nace en Ayacucho, que es la zona donde el delincuente Abimael Guzmán, terrorista, inicia toda esta demencia que le costó tanta sangre y vidas al Perú. 20 años después, la respuesta del Estado tardía es el informe de la Comisión de la Verdad, que hace lo más importante, que es escuchar testimonios. Uno puede disentir de algunas de las conclusiones. Lo que no puedes es cuestionar esos testimonios. Esos testimonios tienen información sobre violaciones a derechos humanos que hoy se están revisando. Sofía Majer ha presentado un libro increíble sobre un aspecto que no se tocó en el informe de la Comisión de la Verdad, que tiene que ver con violencia sexual y con trata de personas que todavía hoy son explotadas en la selva, en el Braem, por Quispe Palomino, el terrorista que hay que detener y meter a la cárcel. Claro. Autor de la masacre de Soras. Quizás sea el tema de la... de violaciones. Hay un capítulo. Se preguntaron, pero lo que no se estudió fue el tema de las violaciones en cautiverio. Sí, las violaciones como parte de una práctica de represión, pero no las violaciones en cautiverio, que es lo que pasa hoy todavía en el Braem, ¿no? Que violan a las madres, les quitan a los niños a los 2 años y los vuelven pioneritos. Sí. O sea, hoy, mirando a la OCDE, tenemos personas secuestradas por Quispe Palomino hace 30 años, cuyos nietos tienen un arma y, por supuesto, hay que rescatarlos. Pero, sí, hay quienes han olvidado. Pero y yo también, recuerdo... Perdón, Mávila, sí. La CBR dio recomendaciones y conclusiones. Sí. Y yo creo que es súper importante analizar cuáles de esas se han implementado. Todo el Plan Nacional de Reparaciones, con todas sus deficiencias en términos de vivienda, por ejemplo, y de salud. Se ha dado la ley de búsqueda de desaparecidos después de muchos años, en el 2006. Se ha creado una dirección de búsqueda de desaparecidos. Se ha incluido, por fin, se abrió el registro para que policías y militares, que también fueron víctimas, puedan recibir una compensación y una reparación, como la beca Repared, por ejemplo. Es decir,
decir, no se han logrado todos los lugares de memoria que se quisiera. La Hollada en Ayacucho por Cabitos tiene serios problemas. Hoy la Fiscalía ha desarticulado el grupo especial que investigaba a Cabitos. Eso tiene muy conmocionadas a las personas que están esperando justicia. Ajomarca y Cayara han encontrado justicia después de 35 y 38 años. La justicia que tarda no es justicia, pero por lo menos vamos avanzando lentamente, porque además esto tiene una carga política muy grande. No nos olvidemos que en todo este periodo ha estado Acción Popular, ha estado el APRA, ha estado el fujimorismo, y claro, tratan de, en vez de enfrentar la realidad y asumir los actos que se cometieron violatorios a derechos humanos, por las que además los líderes están presos, lo que hacen es intentar justificarlo, hablando de Sendero Luminoso. Por supuesto que hay, pero que no terrorismo se cae, nunca más. Del otro lado, no se cae también en lo mismo, es decir, no hay una herida abierta por la lucha contra el terrorismo que no hemos podido cerrar los peruanos, y realmente hay posiciones y hay unas dificultades para sentarse a dialogar de quienes en efecto consideran los excesos, pero por otro lado de quienes dicen, bueno, si no se ponía mano dura, no terminábamos con esta lacra finalmente. Hay experiencias que hablan, por ejemplo, de lo que hizo el ejército en el rescate de los niños secuestrados por Sendero Luminoso. En algún momento las autoridades civiles ni siquiera existían porque habían sido o asesinadas o obligadas a marcharse. El ejército instaló bases en la selva, pero por supuesto, rescató niños y reconstituyó poblaciones que habían migrado o desaparecido porque habían salido huyendo de Sendero. Mávila, el ejército hay que cuidarlo, igual que a la policía. Las Fuerzas Armadas han hecho un trabajo increíble en un montón de zonas reemplazando al Estado. Eso no significa que no indiques, por ejemplo, a un Telmurtado. A Comarca, sí. A Comarca. Marisol Pérez tema Tello, es ese. lamentablemente el tiempo nos ha vencido. Hay que hacer saber que ayer ha habido una ceremonia importante en la Defensoría del Pueblo con presencia de la Fiscal de la Nación para dar una distinción a 2 miembros de esa Comisión de la Verdad y Reconciliación, Sofía Mager, que usted ha mencionado, pero también el doctor Rolando Ames, y esto naturalmente nos lleva a reconocer el mérito del presidente de esa comisión, el filósofo Salomón Lerner Febres, que sufrió actos de hostilidad y de venganza por haber dicho la verdad. Saliendo de su cátedra universitaria, él asumió una responsabilidad enorme y tuvo que pagar consecuencias de odio social contra él, inclusive contra elementos de su entorno familiar. Yo creo que ellos hicieron lo correcto, ¿no? El padre Gastón Garatea, Gastón Barúa, yo creo que fueron personas valientes que no podían hacer otra cosa cuando escucharon esos testimonios que son desgarradores, ¿no? Yo invitaría a todas las personas a ir al LUM. No se dejen llevar por los dichos de nadie. Vayan al lugar de la memoria y conózcanlo. Yo tengo el honor de ser parte de la comisión consultiva y queremos de verdad que incluir el caso Soras, por ejemplo, donde 117 personas fueron asesinadas a machetazos y a pedradas porque es Pepe Palomino, que reconocer el caso Ajomarca, que ha tenido un reconocimiento reciente, o el caso Cayara, son importantes, pero además traer a las víctimas. Hay personas de Ajomarca y de Cayara que recién este año, siendo un museo que busca recordar los hechos que pasaron en su pueblo, recién este año han podido visitar el LUM. De acuerdo. Gracias. Marisol, Hay que mirarnos muchísimas un gracias. poco más. Muchas gracias a ustedes. De eso se trata, de mirarnos un poco más y conocernos y tener criterios propios. Gracias, Marisol, por estar con nosotros esta mañana. Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, 9:02. Vamos a los titulares de la hora y regresamos.